Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este estudio para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y como de costumbre queremos seguir estudiando con ustedes. Donde pueden encontrarse, quisiéramos que ustedes también sean parte de este estudio, sean parte de este ministerio al estudiar junto con nosotros. Antes de poder comenzar, queremos invitarle, vamos a orar. Vamos a arrodillarnos o de lo contrario vamos a postrarnos para comenzar este estudio. La oración ha sido la conexión con el Señor y recibir su bendición a través de la oración es muy importante. Ahí donde están, acompáñenos en la oración. Padre eterno, en esta mañana le buscamos porque tenemos una necesidad de ese querer, Señor, que usted viva en nuestros corazones. Acompáñenos. Somos seres humanos con tendencias al mal y nos equivocamos todos los días. Pero queremos que usted viva en nosotros y ya no equivocarnos. Queremos que usted sea la fuente de vida en todo sentido, Señor. Oramos por tus hijos que escucharán este mensaje, que usted los pueda guiar, que usted los pueda bendecir, Señor. Su palabra es bendita. Su palabra es todo lo que el hombre necesita para ser feliz. Acompáñenos en esta mañana, Señor. Abra su mente, su corazón de las personas que van a escuchar y que todo lo que digamos y hagamos sea de acuerdo a su bendita voluntad. Oramos por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el día de hoy tenemos obediencia por fe. Es el título para este día. Vamos a concentrarnos en este estudio que vamos a tener el día de hoy y vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué es revelado sobre Cristo cuando comparamos Deuteronomio 6, 4 y 5? ¿Qué es revelado? ¿Qué es revelado sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios? Vamos al capítulo 6 del libro de Deuteronomio o repetición de la ley. Así significa este libro. Y vamos a leer el capítulo 6 y el verso 4 y el verso 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos versículos nos hacen recordar al capítulo 22 del libro de Mateo, del 37 al 40, donde el Señor le dice cuál sería la situación de entrega o de obediencia a sus requerimientos. Cuando le menciona la primera tabla de la ley y le dice que debería amar con toda su alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas, pero únicamente al Creador, que es el Padre. Vamos a leer también Levítico 19:18. El libro de Levítico 19:18. Y dice lo siguiente: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Miren, interesante. Hablando de la segunda tabla, encontramos el amor al prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, dice Jehová. Hermanos queridos, podemos notar en estos versos que estamos leyendo, podemos notar que la ley de Dios está representada en dos partes. 4 mandamientos que son exclusivamente para el Creador, el Padre, sin duda, y 6 mandamientos que estarían únicamente para el prójimo. Como nosotros estudiamos la divinidad en todo su esplendor, creemos que el Padre y el Hijo son los únicos seres que son los depositarios de todo lo que corresponde a su palabra y a su ley. Entonces,
podemos notar nosotros que los 4 mandamientos o de la primera tabla corresponde al Padre y los 6 mandamientos corresponde al Hijo, que sería el prójimo. Entonces, allí están encerrados los 10 mandamientos. Vamos a leer también Lucas 10:27. Y dice el libro de Lucas capítulo 10, verso 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ojo que está dando a conocer lo que acabamos de leer. Y le está mencionando que el amor al prójimo, el amor a Dios principalmente, que sería el Padre, y el amor al prójimo, que sería el Hijo, corresponde a estos 2 puntos de la ley en las 2 partes de las tablas. Podríamos llamarle también Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque se dividen en 2 partes. Ahí encontramos, saliendo un poquito del contexto que estamos estudiando, ahí encontramos al Padre y al Hijo, a la divinidad que ha actuado por siempre y que no encontramos acá a un tercer ser ni nada por el estilo. Bueno, salimos un poquito de contexto solo para explicar que tenemos ahí a la deidad o divinidad, como quieran llamarle, tanto al Padre como al Hijo, representada en las 2 tablas, 4 que sería para el Padre y 6 que sería para el Hijo, o sea, para el prójimo, para todos los que consideramos nuestro prójimo. Vamos a leer Patriarcas y Profetas en la página 390. El Salvador simbolizado en los ritos ceremoniales de la ley judía es el mismo que se revela en el Evangelio. Sin duda que sí. En los símbolos nosotros lo encontramos a Jesucristo de una manera muy enfática, siendo representado por corderos y por otros objetos. Pero en el Evangelio lo encontramos a Él, automáticamente a Él, a Cristo, el Hijo de Dios. El que proclamó la ley del Sinaí, o desde el Sinaí, y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual, es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Interesante, ¿verdad? El Maestro es el mismo en las 2 dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas, los principios de su gobierno son los mismos, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la primera parte se presenta con símbolos y en la segunda parte se presenta con la realidad. Es lo que podemos comprender y darnos cuenta. Por esa misma razón, querido hermano y amigo, lo que hoy nosotros tenemos simplemente es un símbolo. Ahí podemos darnos cuenta que aún lo que se ha dejado en el Antiguo Testamento y lo que se cree que ha sido ya crucificado, no es todo, hermanos. No es todo lo que ha quedado crucificado, porque hoy tenemos todavía un símbolo, y es la Escritura. Entonces, no vamos a entrar en detalle, vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Qué es revelado sobre Cristo cuando comparamos Deuteronomio 6, 4 y 5? Vamos a responder. Entonces la respuesta, el Salvador es simbolizado en los ritos del Antiguo Pacto. Vamos a poner como respuesta, el Salvador es simbolizado en los ritos del Antiguo Pacto. Estamos estudiando obediencia por fe. Vamos a seguir estudiando, vamos a continuar con la segunda pregunta. Y dice, ¿cuáles son algunos de los principios que debemos comprender acerca del verdadero cristianismo? Vamos a comprender el verdadero cristianismo y para eso vamos a buscar Romanos 8 del 5 al 8. Entonces el capítulo 8 del libro de Romanos del 5 al 11, dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Interesante. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Notemos lo que dice. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El apóstol Pablo hace una declaración de las dos partes que podrían entrar en controversia cuando se conoce al Creador. La parte espiritual y la parte carnal. Donde aquel que conoce al Creador únicamente vive por fe a través del Espíritu. Y la carne es sometida al Espíritu. Entonces el apóstol menciona, y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, dice, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Noten ahí, el Señor actúa de una manera espiritual con cada hijo suyo y le da a conocer todas las cosas que debe conocer. Dice el testimonio Revista El Heraldo o Revian Herald en inglés, 2 de diciembre de 1875. El compromiso del alma hacia Dios es esencial para nuestra salvación. De hecho que sí. No puede seguirse una conducta de su propia elección. Estando en guerra con la ley de Dios, viviendo en desobediencia a sus requerimientos y aún así estar en armonía con Dios, la obediencia completa a la voluntad de Dios producirá valor, esperanza, paz, felicidad en el alma. Entonces, la obediencia completa a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a producir? Esperanza. Primero, lo que va a producir es valor, esperanza, paz y felicidad en el alma. La respuesta lo tenemos automáticamente en el espíritu de profecía. Vamos a poner la respuesta. ¿Cuáles son algunos de los principios que debemos comprender acerca del verdadero cristianismo? La obediencia completa. Vamos a poner la obediencia completa. Entonces, la obediencia completa a la voluntad de Dios. Esa es la respuesta. La obediencia completa a la voluntad de Dios. La pregunta que nos hacemos es si nosotros podemos obedecer. Si nosotros podemos agradar a Dios. La gente se jacta que pueden obedecer, que pueden ser obedientes a los requerimientos divinos. Pero hay un medio por la cual nosotros podemos llegar a ser obedientes. La misma palabra en Efesios capítulo 2, verso 8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Está hablando que hay un medio que es la fe. Y automáticamente si nosotros seguimos analizando, la fe corresponde a su bendita palabra, a esa palabra viviente que sale de la boca de Dios y cuando vive en nosotros, prácticamente podemos ser obedientes por fe. En lo que corresponde, mencionando quién obedece, es Cristo por nosotros o junto con nosotros, que sería lo esencial. Cristo estaría obedeciendo por nosotros. Entonces, estamos hablando de obediencia por fe. Vamos a leer un testimonio más para corroborar también de lo que hemos hablado de la obediencia. Cuando oímos su voz de modo inconfundible y la obedecemos, todo pensamiento de murmuración será refrenado. Y dejaremos de todas las consecuencias para aquel que ha dado
el mandamiento. Interesante, cuando escuchamos su voz de modo inconfundible y la obedecemos, todo pensamiento de murmuración será refrenado. Cuando escuchamos su voz, ojo, por eso el testimonio menciona que esa palabra se hizo audible a nosotros. Entonces hay que escucharlo a través de la fe. Literalmente, a través de la fe. Si al ver las huellas de Jesús caminamos sobre ellas y las seguimos, tendremos amor y poder. Si al ver las huellas de Jesús caminamos sobre ellas y las seguimos, tendremos amor y poder. Únicamente esto se consigue con una obediencia perfecta, hermanos queridos. Pero que esta obediencia perfecta únicamente lo podemos obedecer con Cristo. Por eso Él quiere vivir en cada corazón. Y al vivir en cada corazón implica obediencia perfecta a sus requerimientos, pero obediencia perfecta por Él y seguido por nosotros. Vamos a una tercera pregunta y última. ¿Por qué aún los pecados pequeños son tan peligrosos? Cantares 2.15. Vamos a buscar el libro de Cantares 2.15. El libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Vamos a leer una versión que, si bien es cierto, también está modificada, pero me gusta por su expresión, por la forma que lo presenta, de entenderlo mejor en nuestro dialecto. Vamos a utilizar versión lenguaje actual. Dice: las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdennos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Un poco más entendible que la versión 60, mencionando acerca de estos animales. Entonces, va de acuerdo a la pregunta. También vamos a leer Salmos, capítulo 51, verso 10. Si tienes ahí tu Biblia, hermano y amigo, no dudes en leerla. Estamos hablando acerca de esa obediencia por fe y vamos a leer el verso 10. Dice el verso 10 del capítulo 51: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista menciona que el Padre crea o le pide en oración que cree un corazón nuevo y recto delante de él. En Lucas 16:10 dice lo siguiente. Vamos a buscar el capítulo 16 del libro de Lucas y vamos a leer el verso 10. Dice la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Interesante, ¿no? Mencionando en lo poquito que seas infiel, también vas a tener tu correspondencia de acuerdo a la palabra, ¿no? El mismo Lucas lo menciona y dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tenemos el testimonio Señales de los Tiempos, 17 de abril de 1893. Dice: ¿qué diferencia hay si se viene del árbol del conocimiento del bien y del mal o de cualquier otro árbol del jardín, ¿no? O sea, el fruto que venga. El pecado de Adán consistió en hacer algo que el Señor le había prohibido que hiciera. En otras palabras, se está diciendo, pudo coger de otro árbol, de repente, no específicamente del árbol del bien y del mal, sino que acá entra a tallar la obediencia en lo que corresponde a Adán. Entonces dice
Esto abrió las puertas a un diluvio de desdichas sobre nuestro mundo. Debemos meditar cuidadosamente sobre la vida de Cristo y desear entender completamente el motivo de su venida. Debemos escudriñar las Escrituras tal como Cristo ha ordenado que hagamos, para que podamos saber aquellas cosas que testifican de Él. Investigando podemos encontrar las virtudes de la obediencia en contraste con el pecado de la desobediencia. Miren, interesante lo que menciona el testimonio. Dice, investigando podremos encontrar las virtudes de la obediencia en contraste con el pecado de la desobediencia. Claro que sí. Satanás es el autor del pecado. Él quiere desobediencia a la ley divina. Cristo nos presenta obediencia a la ley del Padre o a su propia ley, y por eso que hemos leído algunos textos bíblicos en lo que corresponde a desobedecer y lo que corresponde a obedecer. Dice la pregunta, ¿por qué aún los pecados pequeños son tan peligrosos? Vamos a responder de lo que dice Cantares. Y Cantares menciona de la siguiente manera, ¿no? Las zorras son pequeñas. Y vamos a poner, porque son como las zorras pequeñas, ¿sí? Porque son como las zorras pequeñas que causan daño a nuestras viñas. Que son como las zorras pequeñas que causan daño a nuestras viñas. Hermano y amigo, hemos estudiado en esta mañana obediencia por fe. Hemos visto que la obediencia únicamente lo encontramos en Cristo Jesús. Por eso Él menciona en la primera parte, en la primera pregunta que hemos tenido, sus requerimientos y cómo enfatiza el amor al Padre y el amor al Hijo, el amor al Padre o el amor al prójimo. Y Cristo obedeció. En eso podemos representar la ley de amor, ya no la ley del antiguo pacto, sino la ley de amor. Y bajo esa correspondencia del Hijo, podemos seguir sus pisadas nosotros y hacer lo mismo que el Hijo. Obedecer únicamente por fe a través de nuestro Señor Jesucristo. No se puede obedecer por nuestra propia fuerza. Se puede obedecer únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y ampliamente ustedes puedan recibir de la palabra de Dios todo lo que corresponde. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.